Cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a este conversatorio que hemos preparado junto a mis compañeros Lady Dayana Castañeda, Santiago Flores, Néstor Julián Amaya y quienes habla, Yaira Gisette Córdoba Martínez. Somos estudiantes del curso de Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quiero hablarles un poco sobre la justificación. El presente conversatorio se desarrolla con el propósito de analizar cómo es el área y el conocimiento que contribuye al fortalecimiento de la participación ciudadana, los procesos comunitarios y la construcción de escenarios de paz y reconciliación en Colombia. Asimismo, busca comprender la reflexión crítica sobre el papel de los ciudadanos en la transformación social y la consolidación de una cultura democrática basada en el diálogo, la inclusión y el respeto por la paz. Para continuar, quisiera pedirle a mi compañero Néstor que continúe hablándonos un poco sobre los objetivos. Un cordial saludo a mis compañeros. Yo les hablaré sobre los objetivos propuestos en nuestro trabajo. Tenemos como objetivo general analizar los aportes de la psicología política en la comprensión de los procesos comunitarios, la participación ciudadana y la construcción de reconciliación en el contexto colombiano. También les hablaré sobre los 3 objetivos específicos. El primero, identificar los principales temas de análisis y líneas de investigación de la psicología política. Segundo, reconocer la importancia de la psicología política en el fortalecimiento de los procesos comunitarios. Y como tercero, reflexionar sobre las contribuciones de la psicología política a la construcción del perdón, la reconciliación y la paz en Colombia. Doy paso al siguiente compañero. Muy buenas noches para todos. Metodología. La actividad se desarrollará mediante un conversatorio virtual de carácter participativo y reflexivo, en el cual los integrantes del grupo compartirán sus análisis y puntos de vista a partir de los referentes bibliográficos propuestos. El diálogo estará orientado por las preguntas planteadas en la guía de actividades, promoviendo la argumentación, el intercambio de ideas y la construcción colectiva del conocimiento sobre la psicología política y su aplicación a los contextos sociales y comunitarios. Bueno, más que responder preguntas de manera individual, queremos desarrollar este conversatorio y que podamos intercambiar ideas y construir conocimientos entre todos. Para iniciar, quisiera plantear esta primera pregunta y es, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología? Me gustaría escuchar. Bueno, con respecto a este interrogante, yo opino que la psicología política estudia cómo influyen esos procesos psicológicos dentro de nuestros comportamientos políticos. Básicamente lo que hace es analizar aspectos como las ideologías, el tema de emociones, el tema de creencias y cómo estos pueden influenciar en nuestras decisiones, en aspectos o en entornos como movimientos sociales y aspectos muy importantes, por ejemplo, como participar en ese derecho fundamental como lo es el voto. Claramente podemos observar cómo hace unos días los ciudadanos salieron a votar por el tema de elecciones presidenciales, básicamente a poder ejercer ese derecho fundamental como lo es el voto. Y la psicología política, digamos, de cierta manera estudia el liderazgo de cómo las personas perciben ese poder y esa autoridad, enfocándose no solamente en aspectos como la diversidad, sino también en lo que tiene que ver con la identidad social y cómo nos identificamos como grupos, no solamente políticos, sino también culturales y sociales. Muchísimas gracias, Santiago, por tu aporte, que me parece muy interesante a lo que mencionas sobre la relación del comportamiento humano y la política. Yo quisiera aportar también un poco en este tema, y es que mientras revisaba las lecturas, entendí que la psicología política no solamente estudia el comportamiento frente a lo que son las elecciones o a los partidos políticos, sino que también busca es cómo, como seres humanos, podemos comprender, digamos, en cuanto a nuestras creencias, a nuestras emociones o a nuestras identidades, y cómo ver esa relación de poder y esas experiencias sociales. Bueno, muchas gracias a las opiniones de los compañeros. Yo puedo decir que desde mi punto de vista, la psicología política se centra en algo que es comprender cómo las personas construyen sus ideas políticas y las formas de participación en la sociedad. Por ejemplo, no se limita solamente a estudiar la política como solamente un sistema, sino también cómo las personas la viven y la interpretan desde sus experiencias cotidianas. Y dentro de sus principales líneas de investigación, puedo decir que están temas como la identidad política, temas como la participación ciudadana, ideologías, comportamiento electoral, relación de poder, entre muchas otras. Todo esto nos permite pues, entender algo muy importante, que es cómo los individuos se relacionan con las instituciones y cómo se forman las dinámicas sociales dentro de un país. Doy paso a mi compañerito. Listo, muchas gracias, compañero, por el aporte. A mí se me gustaría como complementar lo que tú acabas de decir respecto a resaltar, digamos, cuáles son esas líneas de análisis que se ven como más frecuentes en la psicología política, como para que todos tengamos un poquito más de contexto respecto a esto, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos les voy a mencionar algunos, no son todos claramente, y dentro de estos vemos, por ejemplo, el individuo como actor político, ¿cierto? En esta parte, este individuo estudia la forma en que las personas construyen, como de alguna manera, sus creencias o las actitudes o la identidad política que cada uno va tomando, ¿cierto?
¿cierto? Y además de esto, cómo ello influye en la conducta de estas personas pues a nivel individual. Por otro lado, la participación política, ¿cierto? Que se encarga como en sí de analizar el porqué, la forma en la que protestan, cómo ellos se integran o se afilian pues como a movimientos o se involucran pues como en diferentes actividades comunitarias. Continuamos con la pregunta número 2 y es, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, yo considero que la psicología política aporta mucho en aspectos como el empoderamiento que las comunidades pueden, de cierta manera, adquirir, identificando pues como esos derechos fundamentales y aparte de eso desarrollar pues como esos pensamientos críticos que les permitan, de cierta manera, participar activamente en la toma de decisiones, lo que tiene que ver en sus comunidades. Es importante mencionar que la psicología política nos ayuda a comprender que la participación ciudadana no solo se debe limitar a ejercer un derecho al voto, sino que también debe llevar a la comunidad ciudadana a involucrarse en procesos colectivos de manera más, digamos que participativa. Esa sería como la opinión mía con respecto a este punto. Para mí, creo que uno de los aportes más importantes es que se promueve la participación activa de las personas dentro de sus comunidades. Es decir, ayuda a que los individuos no se vean solo como simples espectadores de lo que ocurre pues, en su entorno, sino también como actores que pueden ellos mismos generar cambios. Pienso pues de que esto es clave porque cuando las personas participan se fortalecen todos los procesos de organización social y a la vez pues, se mejora la capacidad de respuesta frente a los problemas comunitarios. Estoy muy de acuerdo con lo que aportó el compañero Santiago y me parece que es importante. Pienso que precisamente es ahí donde está uno de los mayores aportes de la psicología política, porque esta no solo analiza esas problemáticas sociales, sino que de alguna forma busca que se pueda fortalecer esa participación ciudadana, ese liderazgo comunitario y lo más importante, ese liderazgo colectivo. Es decir, cuando las personas se sienten escuchadas, tienen participación y sobre todo en la toma de decisiones, esto le da como una fuerza mayor a la comunidad, ¿cierto? Y de alguna forma permite que se pueda fortalecer ese sentido de pertenencia y generarle esa confianza a los miembros de cualquier comunidad. Creo que podemos entonces aterrizar esta idea entendiendo que la psicología política hace pues una contribución grande al desarrollo comunitario desde la forma en la que impulsa como tal la participación, ¿cierto? Eso es súper importante a la hora de la toma de las decisiones colectivas que se convierten en sí pues como en la transformación social desde la acción organizada de las personas, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido los aspectos que podemos resaltar como tal sería como que esta psicología analiza la realidad social desde una perspectiva crítica. Además de esto, ayuda como al fortalecimiento de la participación de cada una de estas comunidades que se ven pues como implicadas, ayuda a promover toma de decisiones colectivas y no solo eso, sino que también ayuda como a que se convierta a las personas en las protagonistas de sus propias historias, de su propio contexto, ¿cierto? Y yo creo que por último también cabe aclarar que ayuda como al favorecimiento también de la transformación y de este desarrollo comunitario en general. Quisiera que pasáramos a un tema muy importante en nuestro país y es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción del perdón y la reconciliación en un escenario de posconflicto en Colombia. Bueno, yo pienso que ayudando a comprender cómo ese impacto emocional en aspectos como el conflicto armado, pues para nadie es un secreto que en nuestro país muchas comunidades viven con heridas abiertas, hay mucho resentimiento al dolor y creo que podría ser como, la psicología política podría ser como ese instrumento que ayude a trabajar en este aspecto. Hay que mencionar también que la psicología política nos puede permitir analizar cómo estas emociones pueden influir en cómo las personas que han padecido de cierta manera situaciones difíciles como el conflicto armado, pues cómo ven esas personas a los demás, ¿cierto? Por otro lado, creo que la psicología política puede ayudar a reducir esa polarización que actualmente se vive o padece en nuestro país, en donde de cierta manera mitigue o ayude a reducir como esa división política. Y es importante también mencionar que a través del análisis de lo que hemos venido mencionando, a través del trabajo que puede desarrollar la psicología política, pues nos puede brindar esa empatía y ese respeto a las diferentes ideologías que se han venido pues presentando, han venido desarrollando durante el trasegar en nuestro país y entendiendo que pensar diferente no nos hace enemigos, sino todo lo contrario. Entonces pienso que esta sería como desde mi punto de vista, los instrumentos que podría, digamos, de cierta manera brindar una psicología política. No, gracias, compañero. Bueno, yo pienso que lo que es en el caso colombiano, la psicología política puede aportar mucho, porque pues permite comprender las emociones colectivas que deja el conflicto armado. Hablamos de sentimientos como el dolor, la pérdida, la rabia, y muchos que afectan profundamente a las comunidades. También puedo decir que es fundamental porque ayuda a abrir espacios de diálogo entre diferentes actores sociales. En un proceso de reconciliación no basta pues con olvidar lo ocurrido solamente, sino que es necesario reconocer lo que pasó desde distintas perspectivas. Lo que es la psicología política pues precisamente permite entender esas múltiples narrativas del conflicto
y nos permite pues construir verdad basada en la justicia y la convivencia. Bueno, y otro aporte como para ajustar es que pues, facilita la reconstrucción de la confianza social, porque pues después de un conflicto tan largo como, pues, como hemos vivido aquí como el colombiano, la desconfianza entre las comunidades es muy alta. Entonces la psicología política puede ayudar a generar procesos donde las personas pues, vuelvan a reconocerse como parte de una misma sociedad, donde se promueva lógicamente la convivencia pacífica. En cuanto a esto, yo considero que esta es una de las mayores responsabilidades de la psicología política, especialmente en Colombia, porque digamos que después de tantos años viviendo como colombianos el conflicto armado, no basta, digamos, únicamente con que alguien venga y nos diga paz, porque esa es la palabra que se escucha, paz, porque es que el dolor no se olvida de un momento a otro. Y también digamos que es necesario de alguna forma reconstruir la confianza entre esas personas y fortalecerla, ¿cierto? Y algo que nos señala Arias Cardona en el 2014 es que la reconciliación implica reconocer al otro como un sujeto de derechos y construir nuevas vivencias basadas en el respeto, la justicia y la participación ciudadana. Perfecto, compañera. Bueno, yo siento entonces que apoyando básicamente lo que decía el compañero Néstor, no hay que perder la relevancia en lo que es importante. En ese sentido, de acuerdo al escenario del posconflicto, al usar la psicología como instrumento hacia la construcción del perdón y la reconciliación, como lo decía él claramente, nos ayuda a entender las emociones no de manera muy individual, sino más bien entendiendo la manera colectiva, ¿cierto? Entonces, los tres aspectos bien importantes que él nos mencionó, que nos permitía como analizar las distintas narrativas del conflicto, el favorecimiento del diálogo entre los actores sociales y esa contribución tan importante en cuanto a la reconstrucción de la confianza y a reconocer el dolor y la memoria del pasado, ¿cierto? Entonces, teniendo esas tres premisas tan fundamentales, yo siento que podemos concluir estos aspectos que acabamos de revisar en este conversatorio, es que la psicología política tiene un papel bastante fundamental en la reconciliación, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque esto no, o sea, no solo analiza el conflicto, sino que también aporta como tal a la construcción de una convivencia que sea verdadera, ¿cierto? Que aporte confianza social. Además de esto, considero que el valor está como tal en convertir la comprensión del sufrimiento colectivo en una oportunidad para que todos avancemos, como lo decía la compañera Yaira, hacia la paz y del mismo modo hacia una muy buena construcción social. Muchas gracias.